No entiendo aún que mi gran Dios murió por divino amor. No entiendo aún que mi gran Dios murió por mí. Divino amor. No entiendo aún que mi gran Dios murió por mí.
Sí, muy buenas tardes, queridos oyentes. El mensaje de hoy lleva por título ¿Cómo enfrentar las dificultades? Y el pasaje que hemos elegido bíblico se encuentra en Éxodo 17, versículos del 8 al 13. Éxodo 17, versículos del 8 al 13. Le voy a pedir a mi esposa y hermana en la fe, Talía, que sea leyendo este pasaje. Amén. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, amado Señor, pedimos en este momento que tu Espíritu sea el que dé sabiduría e inteligencia, conocimiento y entendimiento de lo que vamos a compartir, para que repartas conforme al corazón y necesidad de cada uno en la palabra que vamos a difundir, Señor. Que sea poderosa, que haga comprender cuál es lo que debemos cambiar en nuestras vidas, qué debemos mejorar y qué debemos entender que son las situaciones propias de tus planes y de lo que vivimos en este momento, en este mundo que nos rodea. Gracias te damos, Padre, por tu infinito amor y misericordia cada día por nosotros. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Usted ha notado que tiene conflictos espirituales cada día? ¿Que está con luchas espirituales? Bien. Acá en este pasaje vamos a encontrar que los conflictos existen para nosotros, siempre. Siempre van a estar ahí los conflictos. Pero que podemos ser grandes vencedores de estos conflictos al final de cada año. Lo que hemos leído en este pasaje de Éxodo 17, del 8 al 13, nos entrega la siguiente, ¿cierto?, narración. En camino a la tierra prometida, Israel encontró un enemigo que se opuso en medio del desierto, y el nombre de ese enemigo se llamaba Amalec. Es interesante cómo esta historia de las Sagradas Escrituras hace un buen símil con nuestra vida cristiana. Como hijos de Dios, en nuestro caminar cristiano siempre enfrentamos obstáculos y dificultades que quisieran alejarnos del propósito de Dios. Pero aquí en este pasaje podemos aprender unos principios muy importantes para ser vencedores entre medio de las situaciones de cada día. Los israelitas habían salido de Egipto y se encontraban viajando por el desierto hacia la tierra prometida. En ese momento ellos iban en dirección al monte Sinaí. A lo largo del camino Israel pasó por muchas experiencias que a su vez pasan a ser ilustraciones apropiadas para la vida del cristiano hoy día. Recordemos cómo Pablo mismo dijo ahí en primera carta a los Corintios 1, ¿cierto? Primera carta a los Corintios, 10:11.
Estas cosas, dice, le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. Todos los cristianos debiéramos leer y reflexionar sobre estas lecciones, que nos han llegado, ¿cierto?, de una u otra manera como imágenes, con un significado muy claro en la vida cristiana. Al viajar por el desierto, los israelitas tuvieron sed y una vez más en esta ocasión se quejaron. Para mejor comprensión del contexto en general del mensaje de hoy, vamos a leer ahí en Éxodo 17, del 1 al 6, que narra el momento en que fluye el agua de la roca golpeada, que fue un incidente previo a este ataque de Amalek. Dice así, versículo 1. Toda la congregación, dice, de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Redifín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y se altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? He aquí, a un poco me van a apedrear. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma consigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti y allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Mientras que Moisés y los líderes se dirigían al monte Horeb a sacar el agua de la roca, el resto del pueblo se quejó en Refidim, esperando noticias. Finalmente, cuando llegaron a darle las buenas nuevas de la fuente de agua en la roca de Horeb, todos el pueblo se dispuso a ir. Fue en ese momento que recibieron un ataque sorpresivo. Por eso dice en Éxodo 17:8, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. ¿Quién era Amalek? ¿Por qué los atacó en Refidim? Recordemos que este era un lugar desértico, sin agua. Nadie vivía allí. Por eso el ataque tomó por sorpresa a los israelitas. Antes de ir a estos detalles de la batalla, preguntémonos bien y contestemos quién era Amalek. Amalek era el nombre de un descendiente de Esaú, que fue hijo de Isaac y hermano de Jacob. Era hijo ilegítimo de Eliab, hijo de Esaú, que tuvo con una concubina y no con su esposa. Este era Amalek. Y Amalek no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. En el desierto, Amalek formó su propio pueblo, los amalecitas, y estos fueron los que atacaron a Israel. Los amalecitas se habían convertido en enemigos de Israel y nunca dejaron de ser. ¿Y por qué atacaron a los israelitas? Los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel, ya que no estaban ellos, los israelitas, pasando por el terreno o el territorio de Amalek, que era el Negev. A diferencia de las otras naciones de la región que temieron al oír los milagros que Dios había hecho con Israel,
Los amalecitas no tenían temor del Dios de Israel. Ellos no temían al Dios de Israel. No temían los milagros y el poder que Dios había mostrado con este pueblo. Como su antepasado, Esaú, quien había menospreciado su herencia espiritual, los amalecitas tenían la vista puesta en las cosas terrenales y no en las eternas. A él le interesaba lo cotidiano, lo que podía ver y tocar. No le interesaba lo espiritual. Los amalecitas entonces se habían convertido en enemigos de Israel y nunca dejaron de serlo. Y por primera vez, los israelitas se implicaron en una batalla. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. En este versículo vemos como antes de ingresar a la tierra prometida, Israel tuvo que aprender a defenderse de su primer enemigo, Amalec. Fue el primero del cual tuvo que aprender a defenderse. Si nos vamos a Deuteronomio 25, 17 y 18, Moisés señala que Amalec atacó a Israel. Y dice lo siguiente en los versículos 17. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por la retaguardia fue el ataque. ¿Quiénes iban detrás del grupo principal de viajeros? Dice la escritura que los amalecitas mataron a todos los que iban en la retaguardia. Porque cuando el pueblo se había enterado de que había agua en Horeb, todos los que habían quedado esperando salieron corriendo en la dirección donde estaba el agua. Y en esa carrera, los más débiles quedaron atrás. Y fueron ellos quienes fueron atacados por los amalecitas, es decir, los más débiles y resacados, los enfermos, los viejos, los fatigados. Ellos pagaron por su vida. Como hijos de Dios, debemos estar conscientes que tenemos muchos enemigos que vendrán a pelear con nosotros. Por ejemplo, podemos encontrar en Éxodo 1 cómo el faraón, ¿recuerdan?, sometió a Israel a esclavitud para impedir su crecimiento como nación. También lo podemos encontrar posteriormente en los libros de Jueces, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, cómo el pueblo de Dios fueron atacados por diferentes naciones a lo largo de su historia como nación. ¿Para qué? Para terminar deportados finalmente. Y después de la deportación también encontramos, cuando los judíos regresaron a su nación, vemos en los libros de Esdras, Nehemías, Zacarías, las constantes oposiciones que tuvieron a intentar reconstruir su nación. Y bueno, hasta ver los evangelios para presenciar también las constantes luchas de nuestro Señor Jesús, que tuvo, ¿cierto?, en su propio pueblo. Y posteriormente también lo encontramos en el libro de los Hechos, las grandes luchas que tuvieron los apóstoles en la creación de la iglesia de Cristo. De igual forma, cada uno de nosotros se verá en diferentes dificultades. O te van a hacer sentir ridículo, se van a burlar de ti, te van a abusar, te van a perseguir, puedes tener daño corporal, incluso amenaza de muerte, enfermedades, desprecio, luchas que vendrán del reino de las tinieblas. Y por ello Pablo exhorta a nosotros los cristianos a estar firmes en contra de las acechanzas. Por eso Pablo nos recuerda en Efesios 6, 12 y 13. Nos dice que porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad, dice, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Así como Amalek se opuso a Israel en su camino a la tierra prometida, así Satanás y sus demonios se oponen a nosotros para que cumplamos los propósitos de Dios, para que nuestras vidas, ¿cierto?, sean cada día más santificadas y finalmente lleguemos a la promesa de estar en el cielo con el Señor por la eternidad. Con frecuencia somos atacados por los enemigos de esta vida. Enemigos como enfermedades, agravios, prejuicios, odio, tentación, lujuria, avaricia, arrogancia, soledad, el vacío, la muerte y tantas otras más. Ahora, ¿qué actitud debemos tomar ante nuestros enemigos? A la luz de la comparación de Saúl con la naturaleza física, diremos que Israel no podía vencer a Amalek con sus propios esfuerzos. Físicamente no lo podía hacer solo. Así como tú y yo no podemos vencer nuestra vieja naturaleza por sí solos. Según nos dice y nos recomienda el apóstol Pablo, ahí en carta a Gálatas 5:17, nos dice lo siguiente, nos recuerda, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis o no podéis hacer lo que deseáis. Esta es la imagen que se hizo realidad en la travesía por el desierto, cuando los israelitas y los amalecitas estaban luchando entre sí. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la actitud de ellos, de los israelitas, ante esa amenaza de Amalek, de este pueblo? Porque cuando la noticia del ataque llegó a oídos de Moisés, Moisés, se dispuso a defender el pueblo. Pero Moisés no usó tácticas militares, sino que Moisés buscó la estrategia en Dios. Y esto fue lo que el Señor instruyó a Moisés. Y le dijo así. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Esta vara en la mano de Moisés era la vara o el bastón que le fue dado a Moisés cuando había regresado a Egipto. Era el símbolo y garantía de la autoridad y poder que Dios había dado a Moisés. Y dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Así que Josué lo hizo tal como Moisés le había dicho. Había que pelear contra Amalek. Pero también Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cumbre del collado. ¿Y qué pasa enseguida? Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Tal vez, queridos hermanos oyentes, lo más fácil hubiera sido que Dios acabara con los enemigos de una forma milagrosa, tal como lo había hecho con el ejército egipcio en el Mar Rojo. Habría sido lo más fácil y rápido. Pero en esta ocasión, Dios quería que los israelitas participaran en su propia defensa. Esto les iba a servir de práctica para cuando tuvieran que entrar a la tierra prometida. En esta prueba, Dios quería enseñarles una gran lección. El Señor quiere que hagamos nuestra parte en las pruebas de la vida.
Pero al final debemos saber que la victoria siempre viene de Dios. Esta elección estaba representando, ¿cierto? O representaba en la mano de Moisés, apuntando hacia el cielo, porque cuando la mano estaba alzada, ganaba. Había victoria para Israel. Pero cuando las manos se bajaban por el cansancio, los israelitas empezaban a perder su batalla. Esta historia nos enseña que ante las amenazas, Moisés y el pueblo de Israel se prepararon para resistir al enemigo. Y aquí vemos una combinación de dos cosas. La parte de la preparación humana basada en las habilidades guerreras de Josué y el ejército, y la búsqueda de Moisés del auxilio divino a través de la oración. Si bien es cierto, nuestra primera opción debe ser siempre buscar a Dios en oración para pedir su auxilio, al mismo tiempo debemos combinar nuestras plegarias con la acción, sabiendo que Dios nos va a dar la sabiduría, la fortaleza, las habilidades y los recursos necesarios para salir de nuestros problemas. Esta combinación de oración y acción lo vemos claramente en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Nehemías, donde vemos cómo este hombre oraba constantemente por la protección divina y el avance de la reconstrucción del templo, y simultáneamente trabajaba en la obra. Por eso, si leemos ahí en Nehemías 4, 9 y 17, dice lo siguiente: entonces, dice en el 9, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y en el 17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra mano tenían la espada para defenderse. Notamos también en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos siempre estaban concentrados en oración, pidiendo el favor divino para vencer a sus enemigos, para que estos enemigos no prevalecieran en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Y por eso perseveraban constantemente en la predicación. Aunque sabemos que hay casos extremos donde solo la oración nos queda, en muchas ocasiones, pero en muchos casos como estos y otros ejemplos, más la palabra nos muestra que debemos orar y también actuar simultáneamente. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12. ¿Qué nos dice? Y sucedía, dice, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se opuso el sol. Un examen exhaustivo y detallado revela que la lucha de esta batalla en efecto tuvo lugar ¿dónde? En la cima de la montaña. Fue una lucha de oración. Aquella batalla no la ganaron los israelitas por su capacidad para combatir, porque ellos no eran soldados experimentados, ni aún tenían en ese momento un ejército ni una tradición militar. La batalla, en el fondo, la peleó y la ganó Moisés. En el momento que Moisés ya no fue capaz de mantener sus manos en alto, los israelitas comenzaron a perder. Perdieron terreno en la lucha. Si no hubiera sido por Moisés, habría sido derrotado. La lección importante entonces, que aquí tenemos, ¿cierto? Y que debemos recordar, es que el Espíritu Santo es el único que nos puede dar la victoria sobre nuestra naturaleza física, es decir, esa naturaleza que aún llevamos carnal. El triunfo llega en la medida en que un creyente es controlado
por el Espíritu Santo de Dios. Así es seguro que podemos tener victoria sobre las tentaciones, como nos refiere 1 de Juan 2:16, que nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero cuando tú y yo actuamos independientemente del Espíritu Santo, Amalek, es decir, nuestra naturaleza aún física que mantenemos, el viejo hombre, es el que consigue victoria fácil en nosotros. Recordemos aquella imagen de Moisés cuando levantaba sus manos para poder vencer, ¿cierto?, a este pueblo Amalek. La verdad es que tú y yo nunca seremos capaces de dominar y vencer las inclinaciones de nuestra propia naturaleza física si no lo hacemos en la fuerza y en el poder que sabe dar el Espíritu Santo que mora en nosotros. Otra cosa importante que podemos aprender en esta lección es la importancia del ayudo de toda la iglesia para vencer en la adversidad. Una de las enseñanzas de esta experiencia es que Moisés no podía hacer las cosas solo. Tenía la necesidad de contar con el apoyo de otros siervos de Dios. Por eso dice en Éxodo 17:2, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Queridos hermanos oyentes, en la debilidad de unos está la fortaleza de otros. Por eso, Salomón, un hombre que tuvo la mayor sabiduría dada por Dios, en Eclesiastés 4:9-12 dice lo siguiente: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayera no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Otro gran principio importante que podemos aprender de esta historia es cuándo o cómo enfrentar en nuestras batallas apoyados por el cuerpo de Cristo. Cómo unos a otros nos podemos apoyar. En esta historia vemos que mientras Josué e Israel peleaban, Moisés oraba en la cumbre del collado, y así prevalecía Israel sobre sus enemigos. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, Amalek prevalecía contra Israel. Y por eso Aarón y Hur decidieron ayudar a Moisés, sosteniéndole los brazos para que mantuviera las manos arriba y así consolidar la victoria sobre el enemigo. Esto nos muestra la necesidad que tenemos de otros cristianos durante nuestras luchas espirituales. La misma Biblia nos dice que debemos aprender a sobrellevar las cargas de los unos y de los otros. Por eso dice en Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y a través de esta alegoría que hemos visto, de la necesidad que tenemos de otros creyentes que nos ayuden y nos complementen en nuestras luchas espirituales que tenemos los cristianos, podemos recordar lo que Pablo escribió en Romanos 12, 4-8.
Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Debemos apoyarnos siempre los unos a los otros. Por eso es importante congregarnos y unirnos para fortalecernos en las luchas espirituales. En los versículos 13 y 14, ¿qué nos dice? Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Este es el momento apropiado para detenernos a considerar el caso de Josué, que con el tiempo resultaría elegido para ser el sucesor de Moisés. Parecía un hombre corriente, pero este relato nos demuestra cómo Dios ya lo estaba preparando para la tarea que le esperaba a futuro. Dios le comunicó a Moisés que informase a Josué que Amalek sería destruido. Gracias a nuestro Señor, que Él siempre ha querido y lo va a hacer, va a poner fin al control de nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre que llevamos. Cuando Él lleva a su iglesia en el rapto a los cielos, Él nos va a mudar de esta vieja naturaleza, como lo dice Pablo, ¿cierto? Lo escribe en primera carta a los Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que aún estén en vida. Si nuestro Señor llevase a la iglesia al cielo, tal como hoy día somos en la actualidad, con toda esa carga de pecado que aún a veces tenemos, sin cambiar esto, el cielo sería simplemente como esta tierra, tal cual, porque nosotros contaminaríamos ese lugar con nuestra naturaleza aún con corrupción. Nosotros llevamos nuestra vieja naturaleza por años, así como si fuese un cadáver. Nos hubiera gustado librarnos de ella, y seguramente muchas veces hemos querido hacerlo, como a veces Pablo lo hablaba, pero tal naturaleza continúa afirmando su identidad una y otra vez en nosotros. Pero gracias a nuestro Dios, los creyentes tenemos la esperanza de vernos un día libre de esta vieja naturaleza. Aquellos que pertenecemos a Cristo seremos transformados en un día futuro en seres aptos para el cielo. Por eso dice al final, y edificó Moisés un altar y le puso por nombre el Señor en mi estandarte. Y dijo el Señor, ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Hay 4 cosas importantes que recordar. Dios va a librarse de este enemigo, que en este pasaje le hemos llamado Amalek. En otras palabras, Dios proveerá la liberación de esta naturaleza vieja en nosotros, en el día del arrebatamiento. Segundo, el Señor nunca va a pactar compromiso con esta vieja naturaleza que tenemos. Él siempre va a estar en guerra contra este enemigo de generación en generación, esta naturaleza aún corrupta que tenemos.
Tercero, la habitual guerra que tenemos con nuestra vieja naturaleza durará mientras vivamos aquí en la tierra, mientras estemos en estos cuerpos. La naturaleza física controlada aún por el mal muchas veces. El espíritu, nuestra naturaleza espiritual, estará siempre en guerra con esta vieja naturaleza. Y la mejor manera, finalmente, de salir triunfadores en estas batallas espirituales de cada día, y así evitar que tanto el enemigo como el mundo y nuestros propios pecados puedan dañarnos, es a través del uso de las armas que nuestro Dios y Señor nos ha dado. Por eso recordamos siempre en Efesios 6, por ejemplo, 13 y 18. ¿Qué nos dice ahí Efesios 6, 13 y 18? Dice, por tanto, dice, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y dice luego en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos demuestra la necesidad que tenemos todos los creyentes de ayudarnos y complementarnos en la lucha diaria que tenemos en esta vida. Solo el Espíritu Santo de Dios puede darnos la victoria, siempre que estemos dispuestos a reconocerlo. Así experimentaremos siempre el triunfo al final de cada día, porque estaremos luchando con el poder de Dios. Así que, amados hermanos, estimados oyentes, la forma de vencer no constituye ningún secreto, ni es una verdad exclusiva para algunos privilegiados. La victoria está cerca, frente a nosotros. Es una de las buenas noticias del Evangelio. Es una de las grandes verdades y lecciones de la Biblia que hoy hemos aprendido. Oremos. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Pedimos todo esto en el nombre, en ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que en ese hermoso y maravilloso nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todas estas cosas. Amén, amén, amén. batallas glorioso.
su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Rey del siglo, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Suenen dulces himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, de abundancia esparzan y solas. Gócese los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la batida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. Lata en nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén, sea nuestro cántico también. El cielo oscureció, la luz palideció, fue herido el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, cargando el peso del pecado. Con fuerza derramó, el cielo se
Señor, su vida retornó, la muerte venció por siempre. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya.